Muy buenos días y así damos inicio a nuestra agenda número 29. Durmiendo está. Objetivo de aprendizaje, vamos a recordar que es el siguiente. Los estudiantes comprenderán la complejidad de los seres vivos para inferir las repercusiones de la acción humana en el medio ambiente, desde lo local hasta lo global, por medio de una comunicación empática en la que se incentive la toma de decisiones acertadas en el mantenimiento de la dinámica de los ecosistemas. El valor de la semana es la fraternidad. Y así arrancamos hoy, lunes 22 de noviembre del 2021, con lengua y literatura. Leo y desarrollo mi pensamiento crítico. Recordemos, la lectura tiene un proceso. Este proceso va por el primer paso, que es la prelectura. En la prelectura es donde se formulan predicciones, el propósito o la intención, ideas previas sobre lo que se va a leer. La prelectura es como cuando nosotros ahora vamos a hacer una lectura y decimos ¿de qué se tratará esto que está aquí? Y solo viendo el título, las imágenes, ya nos hacemos una idea, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo el propósito, qué intención, de qué se tratará, ¿no? Eso es la prelectura. Luego tenemos la lectura del texto, es el segundo paso de este proceso. En la lectura obviamente es cuando nosotros pues ya leemos el texto. Y por último tenemos la postlectura, que es en donde se realizan preguntas, inferencias, parafraseo, etcétera, para saber si se ha comprendido el texto. Esto es importante que los padres de familia también lo sepan, porque muchas veces dicen, ay, solo mandan a leer, porque será solo, y piensan que leer no es importante. Pero leer no es algo que solo tiene el estudiante que coger y leer directamente, no. La lectura tiene un proceso, debe darse así. Primero la prelectura, es decir, preguntarse por qué va a leer, de qué se tratará. Segundo, leer. Y por último, hacerle preguntas al representante de qué se trató, que le parafrasee, qué entiende de esa lectura, ¿sí? Ahora vamos a observar el siguiente cartel y vamos a comentar de forma oral con sus familiares o compañeros. Aquí vemos una mujer que está tapándose sus ojitos y acá vemos pues que está tapándose la boca. Bueno, si se está tapando los ojos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que se haga ciega, ¿no? Si le tapan la boca o se tapa ella misma la boca, ¿qué quiere decir? Que no hable, ¿no? Evoca, esa imagen evoca al silencio. Y si ella se está tapando los oídos, ¿qué quiere decir? A una vida sin violencia. Es un derecho humano fundamental. Miren que en la semana anterior hablamos de los derechos que tienen los animales, pero aquí también vemos a una mujer que tiene derechos, ¿no? ¿Un derecho a qué? A una vida sin violencia, ¿sí? Sin violencia. No porque sea mujer deberá ser maltratada, menospreciada o discriminada. Su voz no debe ser callada. Sus ojos deben ver y también debe escuchar, ¿no? Ahora vamos a continuar con el proceso de la lectura, con la prelectura. Vamos a formular predicciones de lo siguiente. Vamos a leer el título de la lectura, solo el título, y colorín colorado, el feminismo ha llegado. Y entonces aquí van a escribir 5 aspectos relacionados a este tema, ¿sí? Y colorín colorado, este cuento, el feminismo ha llegado. Entonces ese es un título, puede ser, un final también, ¿no? Porque recuerden que siempre se dice al final de un cuento y colorín colorado, el cuento se ha terminado, ¿no? Entonces aquí dice, ha llegado, dice el feminismo. Ah, ya. Entonces yo voy a intuir a
¿Qué es una predicción? Algo que yo voy a predecir. Me estoy adelantando. Todavía no he leído esta historia, pero me estoy adelantando a algo que yo pienso, ¿no? Y eso es la prelectura, ¿sí? Adelantarme a de qué se tratará. Entonces aquí voy a ponerle una guía, por ejemplo, el feminismo ha llegado. Ya va a hablar sobre las mujeres, porque recuerden que dice el feminismo ha llegado, feminismo se refiere a las mujeres, ¿no? Otra cosa que puede hablar, o que yo puedo predecir es que es una historia en que el machismo ha terminado también. ¿Por qué? Porque como dice colorín colorado, o sea que se ha terminado, ¿no? Podría entenderse así como que el machismo se ha terminado e inicia el feminismo, ¿no? Que es un grupo de mujeres que luchan por los derechos de las féminas, ¿sí? Puedo decir grupo de mujeres luchando por sus derechos a una vida, bueno, por sus derechos. También puede poner otro, mujeres o féminas luchando por sus derechos a una vida sin violencia, ¿no? Mujeres haciendo campaña, podría ser, ¿no? Campaña por su derecho a una vida sin violencia, ¿no? O sin agresión, sin desigualdad, ¿sí? Todo eso de ahí. ¿Ya? Entonces aquí vemos aquí le falta el quinto, completar. Eso ya lo dejo para ustedes, ¿sí? El propósito, dice, selecciono y leo en voz alta el propósito que tengo para leer el texto y colorín colorado el feminismo ha llegado. Bueno, aquí nos da 3 opciones. Leo para conocer acerca del feminismo y sus principales aspectos, o para contrastar críticamente lo que dice el texto con la realidad en la que vivo, o leo para tener más información de este tema. Bueno, en lo personal para mí serían las 3, ¿no? Pero vamos a elegir solo una y voy a elegir esta, que imagino que es la que ustedes han de elegir, puesto que es ya, aquí está. La voy a poner de color azulita para que vean que lo que se va respondiendo es de color azul, ¿ya? Listo, ahora vamos acá. Ideas previas. Conteste las preguntas en su portafolio, ¿sí? Aquí el estudiante va a observar esta imagen. El jefe hace todo, menos cocinar, lavar y planchar, dice, ¿no? Para eso están ellas. Y ahí vemos pues una sanduchera que está refiriéndose a un artefacto de cocina, es decir, a la parte de la cocina. Vemos a la chica con un gorro de cocinera, ¿sí? Y entonces dice, el jefe hace todo menos cocinar, lavar y planchar, ¿no? Entonces ponen una posición de que el hombre desigual, ¿no? De que el hombre no puede cocinar, lavar y planchar, que eso solo es para las mujeres, cuando todos sabemos que hoy en día hay hombres que han ganado hasta premios, estrellas y todo lo demás, tienen restaurantes, son empresarios, dueños de restaurantes maravillosos. ¿Y cuál ha sido su habilidad para hacer mucho dinero o ser empresario? La cocina, ¿no? Vemos restaurantes, hoteles con restaurantes exitosos, ¿no? ¿Y quiénes han sido a veces los hombres? Es que la habilidad de cocinar no la tenemos solo las mujeres, también la tienen los hombres, ¿no? Y eso no significa que ellos no sean hombres, ¿no? Sino que en el tiempo de antes se tenía pues esa creencia, ¿sí? O de lavar o de planchar, ¿no? Cuando los hombres son muy inteligentes y también son capaces de hacer eso, ¿no? Y cada vez nos vamos liberando, puesto que ha llegado ese movimiento del feminismo que ayuda o fomenta la igualdad de las mujeres, o esa lucha por sus derechos que no han sido equitativos con los de los hombres, ¿ya?
Entonces, eso es lo que hemos observado, hemos analizado esta imagen y ahora vamos a responder ¿qué conozco del feminismo? Aquí ustedes van a escribir lo que ustedes conozcan. Yo voy a escribir un poquito imaginándome lo que ustedes sepan, porque yo pues sí sé bastante un poquito de este tema, pero me interesa conocerlo de ustedes, ¿no? Entonces, para que esté un poquito, que tenga una guía, le voy a escribir aquí, ¿no? ¿Qué conozco del feminismo? Que es un grupo de mujeres luchando por sus derechos. Luego, ¿es el feminismo lo contrario del machismo? He escuchado antes la palabra machismo. ¿En qué situaciones? Bueno, vamos a responder la primera, ¿no? ¿Es el feminismo lo contrario del machismo? Yo creo que no, pero como digo, estas son preguntas solo para activar conocimientos previos. Luego, he escuchado antes la palabra machismo, sí. Desde antes mismo la escuchaba, ¿no? Porque decían, ay, él es muy macho, decían los... Sí, recuerdan cuando dicen, ay, los machos no lloran, dice, cuando se cae su hermanito o algún primito o algún amigo que sea varón. ¿En qué situaciones hemos escuchado? Bueno, cuando un niño se cae, dicen, los machos no lloran, ¿no? Entonces ahí escuchamos pues la palabra machismo, ¿sí? O cuando las mujeres se sienten ofendidas, mejor ofendidas no, agredidas y hay hombres que impulsan a otros eso es machismo, a tratarla mal, eso es machismo, también se ha escuchado, ¿sí? Entonces, ¿en qué situaciones he escuchado? Cuando un niño se cae o cuando las mujeres se sienten agredidas y hay hombres que impulsan a otros a tratarlas mal. Eso es machismo, ¿sí? También se ha escuchado. Eso es machismo, ¿no? Que también se ha escuchado. Ahí le quito para que no se confunda. ¿Qué es la discriminación a la mujer? ¿Ya? Es cuando se la excluye de algo por el simple hecho de ser del género femenino. ¿Qué piensa al respecto? Pienso que está mal, ¿sí? ¿Qué entiende por desigualdad de derechos y oportunidades entre niños y niñas? ¿Qué entiendo por desigualdad de derechos y oportunidades entre niños? Que por el hecho de ser niño puede tener acceso a ciertas oportunidades como salir tarde y sin compañía, o jugar pelota u otro juego fuerte, ¿no? Mientras que a las niñas no se les da tanta libertad porque dicen que es más peligroso. Pero lo cierto es que
niños y niñas se exponen al peligro cuando salen tarde y sin compañía de algún lugar, de algún sitio, ¿ya? Entonces ahí vemos un ejemplo de derechos, oportunidades. También cuando los varones no quieren dejar jugar a las niñas porque dicen que no pueden o que son muy débiles, ¿no? Entonces ahí vemos, he citado dos ejemplos prácticamente de esta situación. Ahora quiero conocerlos de ustedes, así que los escriben aquí, ¿ya? ¿Qué opinión tengo acerca de ese cartel? ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa sobre ese cartel? Bueno, yo pienso que gracias a la modernización, las personas están evolucionando en su forma de vivir y se van dando cuenta que esas formas desiguales en que actuaban los hombres eran erróneas, es decir, equivocadas, no estaban mal, no lo habían hecho bien, ¿sí? Están equivocados a pensar que la mujer es menos o que solo una persona puede hacer. No, ambos pueden hacer. Antes solo los hombres trabajaban, ahora también ya trabajan las mujeres, ¿sí? Ahora vamos a dar lectura a la página, luego que ya hemos concluido con este proceso, que era el de prelectura. Vamos a la lectura en la página 112 del texto de lengua fase 2. Vamos a dar lectura por fin al texto que habíamos mencionado el título anteriormente. Y colorín colorado, el feminismo ha llegado, escrito por Andrea Reynoso Egas. Y aquí me he ubicado en la página 112 del texto de la fase 2 de lengua y literatura. En vista que la mayoría no lo tiene, porque no se le entregó a todos, porque desafortunadamente no todos los estudiantes devolvieron el texto, los del año pasado, entonces por eso pues ahora se han visto perjudicados algunos estudiantes, porque no se les pudo entregar, ¿no? Pero indistintamente de eso, igual yo les puse aquí las imágenes de esas páginas en la agenda para que ustedes también lo puedan realizar, ¿sí? Y vamos a dar lectura. Si el estudiante no entiende bien, tiene que volver a leer, ¿sí? Y colorín colorado, el feminismo ha llegado, escrito por Andrea Reynoso Egas. Actualmente vivimos en un sistema que se llama patriarcado, donde los hombres tienen privilegios. Por ejemplo, tienen los cargos más importantes, les pagan más por el mismo trabajo que hacen las mujeres. Tienen acceso a la educación, a la recreación y a la participación en la vida pública. El patriarcado son los hombres quienes establecen las leyes, normas y los roles de comportamiento que deben cumplir sin cuestionar tanto las mujeres como ellos mismos. Es ahí donde se determinó que las mujeres debían estar en la casa, es decir, que los hombres han creado esas leyes, dice, de acuerdo a esta lectura del feminismo, ¿no? Que las mujeres debían estar en la casa, encargarse de las tareas domésticas, ser madres, obedecer al esposo, no actuar en política, etc. Y que los hombres debían ser fuertes, no podían llorar ni tener miedo, debían ir a la guerra y proceder con violencia. Esa es una idea pues antigua, como yo les iba diciendo, ¿no? Del patriarcado, que así lo llaman, de los hombres, ¿no? Estas formas de comportamiento se han ido reproduciendo de generación en generación hasta nuestros días. A ti y a mí también nos enseñaron a seguir estas normas, sin preguntarnos si nos gusta o no.
si queremos o no. Por ejemplo, cuando nos vistieron, sea de rosa o sea de azul, o nos dijeron que las niñas jugamos con muñecas y los niños con carros. Se estaban aplicando en nuestras vidas las normas del patriarcado. Por nuestras diferencias biológicas, se nos enseñó cómo actuar, cómo vestirnos, con qué y a qué jugar y cómo comportarnos. A las niñas se nos recomendó estar calladas, creer que nuestro destino era casarnos y ser mamás, aceptar en silencio agresiones. También por muchos años se nos privó del conocimiento. Ahí va lo que yo les indicaba, que antes las mujeres no tenían derecho a estudiar, ¿no? Pero gracias a Dios pues ya nos hemos ido evolucionando, modernizando, y nos damos cuenta que las mujeres también se preparan, ¿no? E inclusive hasta en la Biblia está, ¿no? Vemos a Débora, que fue una jueza, y imagínense, fueron muchísimos años atrás, o sea, y sino que siempre han habido pues como hombres terrenales, ¿no? Personas de género masculino que pues a lo que se le llama el patriarcado, que establecieron esas leyes, normas y roles de comportamiento que obviamente les beneficiaba a ellos y ponían desigualdad a las mujeres, ¿no? Continuamos. A las niñas se nos recomendó estar calladas, creer que nuestro destino era casarnos y ser mamás, aceptar en silencio las agresiones también por muchos años. Se nos privó del conocimiento y se calló nuestra voz. Pero resulta que a muchas mujeres no les gustó estas normas. Empezaron a cuestionar, a permitirse pensar de otra manera, y tuvieron la valentía de opinar y decir lo que pensaban. Sabían que, por no estar de acuerdo con lo que se les había enseñado y querer conseguir sus sueños y deseos de desarrollo personal y profesional, debían luchar. Estas mujeres querían tener las mismas oportunidades y libertades que los hombres. No querían ser como ellos, ojo, querían tener igualdad de derechos, porque todas y todos somos seres humanos. Por lo tanto, pensaron que los hombres, por ser hombres, no eran mejores que las mujeres. Así que estas valientes mujeres crearon una propuesta maravillosa que se basa en la equidad, en el respeto, en el afecto, en la libertad, y la llamaron feminismo. El feminismo es una forma de pensar, comportarse, sentir y vivir de manera más libre y respetuosa e igualitaria y afectiva. Es una forma de vida pensada desde las mujeres conscientes de que en el mundo en el que vivimos no hay igualdad ni justicia, que las mujeres estamos expuestas a la violencia física, sexual, psicológica, económica. Somos maltratadas y muchas mueren solo por ser mujeres. Por lo tanto, el feminismo cuestiona los privilegios de los unos sobre las otras. Nos enseña que las personas tienen el mismo valor, los mismos derechos y libertades, independientemente de si son hombres o mujeres. El feminismo nos enseña que los roles de género, es decir, las formas de comportamiento destinadas a los niños y a las niñas, son construcciones sociales instauradas por el patriarcado y que, como nadie, por muchos años se atrevió a cuestionar. Se convirtieron en una costumbre casi natural, hasta que llegaron las feministas y tuvieron la valentía de decir que las diferencias biológicas, es decir, el tener pene o vagina, no condicionan las capacidades, obligaciones y derechos de cada niño y niña. Esta idea es lo que las feministas llaman vivir en equidad de género.
es decir, que no haya distinciones por sus diferencias biológicas, ¿no? El feminismo nos propone crear espacios libres de violencia para que las niñas y niños crezcan sin miedos, sueñen, sean libres, valoren sus vidas y sus cuerpos, que los amen y disfruten. El feminismo, todos los cuerpos son bellos y todos los cuerpos importan. Tu cuerpo es hermoso tal cual es y debes sentirte orgullosa de él. El feminismo enseña al mundo que la palabra no es no, que si una mujer no quiere que toquen su cuerpo, pues nadie puede hacerlo. Gracias al feminismo, ahora tenemos leyes que protegen a las mujeres. Podemos denunciar cuando sentimos injusticia o somos maltratadas. El feminismo también cuestiona cómo hablamos y escribimos, ya que en estas prácticas hemos invisibilizado a las mujeres. Por ejemplo, cuando decimos hombre, creemos que nos referimos a todos los seres humanos y no nos damos cuenta que las mujeres no estamos ahí incluidas. Por eso es necesario nombrarnos, hablar de mujeres y hombres, niños y niñas, así nos demoremos un poco, porque nosotras también existimos. Algunos dirán que el feminismo es como el machismo, pero a la inversa, pues no es así. El machismo es un comportamiento que desvaloriza a las mujeres por considerarlas inferiores por el hecho de ser mujeres, y esto ha permitido que las opriman, maltraten y hasta maten, como vemos en otros países, ¿no? Los musulmanes, por ejemplo, que las mujeres por verse un espejo o no tienen derecho a estudiar, con este régimen talibán y muchas cosas más que se ven en otros países, ¿no? Afortunadamente aquí en Ecuador, pues todas las mujeres tenemos la oportunidad de estudiar. En cambio, lo que plantea el feminismo es un estilo de vida en el que mujeres y hombres puedan tener el mismo acceso a derechos y oportunidades, que no se desvalorice la vida de nadie, que no se permitan maltratos, que las mujeres puedan trabajar y ganar un salario digno y que no se les pague menos por el hecho de ser mujeres. Autora Andrea Reynoso. Y ahora que ya cumplimos con la lectura, nos vamos a nuestro último proceso, que es la postlectura. Realice en su portafolio los literales 6, 7, 9 y 11 de la página 114 del texto de lengua. Ojo, del texto de lengua, no del cuadernillo de trabajo, sino del texto, ¿sí? De la fase 2 de la página 114. Ustedes saben que los textos no hay cómo rayar en ellos porque hay que devolverlos. Entonces, ¿dónde debe realizar eso? En su portafolio, ¿sí? Sino que el texto nos permite ver qué es lo que vamos a realizar. Y aquí tenemos en la página 114, literal 6, literal 7. Vamos a irlos haciendo poco a poco, ¿no? Aquí dice, leo nuevamente el texto, eso ya lo leen ustedes en su casita, y respondo las preguntas. ¿Cuál es el tema de la lectura? Y aquí he ubicado ya para que puedan ir corrigiendo sus respuestas, ¿no? ¿Cuál es el tema de la lectura? Y colorín colorado, el feminismo ha llegado. ¿Qué nos cuenta la autora? Aquí pueden escribir lo que más les haya llamado la atención de lo que está contando la autora, ¿no? Porque Andrea Reynoso nos habla de muchas cosas que tienen que ver sobre el feminismo, el patriarcado, ¿sí? Entonces ustedes pueden comentar cualquiera de ellas. Yo he puesto aquí un ejemplo de lo que puedo comentar yo, que actualmente vivimos en un sistema que se llama patriarcado, donde los hombres tienen privilegios. Eso lo encontré al inicio de la lectura, ¿no? Miren, de aquí saqué, esa es una idea principal, ¿sí?
Y luego nos pregunta también por qué las mujeres quieren o pueden tener las mismas oportunidades que los hombres. Y bueno, yo he puesto aquí, de acuerdo a lo que había leído aquí, nos indica que porque todas las personas tienen el mismo valor, los mismos derechos y libertades. Libertades, ¿sí? Eso es lo que nos manifiesta el texto que hemos leído del feminismo. ¿Qué son los roles de género? ¿Por qué el feminismo los cuestiona? Los roles de género son lo que dice aquí, ¿no? Aquí lo encontramos en este párrafo. Son las formas de comportamiento destinado a los niños y niñas. Son construcciones sociales instauradas por el patriarcado y que, como nadie por muchos años se atrevió a cuestionar, se convirtieron en una costumbre casi natural. Y aquí pues tenemos que son los roles de género, son las formas de comportamiento destinadas a los niños y a las niñas que terminaron convirtiéndose en costumbres. Lo he ubicado aquí, ¿no? ¿Y por qué el feminismo las cuestiona? ¿Por qué el feminismo cuestiona estos roles de género? El feminismo los cuestiona porque las diferencias biológicas no condicionan las capacidades, obligaciones y derechos de cada niño y niña. ¿Crees que es válido y necesario lo que propone el feminismo? Sí, porque debemos ponernos en el lugar de la otra persona y a nadie le gustaría vivir de una forma desigual en derechos y oportunidades. Esto he puesto porque yo he creído así, pero ahora necesito conocer su punto de vista. ¿Por qué cree usted que es válido? O sea, que vale que se proponga el feminismo. Y para que no se me vayan a dormir, continuamos con el literal 7. Escribo las ideas principales que nos enseña el feminismo acerca de los roles. En el literal 7 nos pide las ideas principales que nos enseña el feminismo acerca de los roles. Acudí al mismo párrafo en donde nos habla, ¿sí?, de los roles de género y he ubicado dos ideas principales. La primera, que el feminismo propone crear espacios libres de violencia para que los niños y niñas crezcan sin miedo. Segunda idea principal es que el feminismo nos enseña que los roles de género, como la forma de comportarse de un niño o niña, de acuerdo a sus diferencias biológicas, son construcciones sociales instauradas por el patriarcado. Y aquí pues les he dejado esta para que la escriban ustedes, ¿sí? Y pueden escribir más ideas principales si desean, no hay problema, porque aquí no me está dando un número limitado, solo dice escribo las ideas principales, ¿no? Yo he puesto estas dos, ahora pues los invito a ustedes a poner más ideas principales, ¿no? Pueden ser 3, 4, 5, ¿ya? Ahora continuamos con el siguiente. Realizo una lluvia de ideas con todas las palabras que se relacionen con machismo. Vamos a ver. Y aquí he puesto mi lluvia de ideas. Es un ejemplo. Ustedes pueden hacer otra con una nube, como ustedes deseen, con un arco iris, como ustedes les guste, ¿sí? O el mar. Ahora, aquí tengo pues esta lluvia de ideas sobre el machismo. Dentro del machismo encontramos aquí el asesinato. Hay muchos hombres que, como tienen el ego muy fuerte, muy machista, fueron criados así, no tienen la culpa pues tampoco, ¿no? Pero obviamente el mundo evoluciona y es lo que siempre digo, ya debemos ir dejando esas ideas que no nos han servido de nada y han lastimado a seres queridos, porque muchas veces hemos visto hombres que, porque la mujer le faltó al respeto, le hizo quedar mal o le engañó, ¿qué hacen? Se llenan de coraje y la asesinan. Muchas veces vemos la televisión llena de tantos asesinatos, ¿no? De hombres celosos a mujeres, ¿no? Y qué triste es ver, porque alguna de ellas puede ser su hermana, puede ser su hija, ¿sí? Entonces miren que el machismo no es algo bueno, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos no fueron criados de una manera en que deben saber de que todas las personas estamos sujetas a errores, podemos equivocarnos y que eso no implica pues que se conviertan en asesinos, ¿no? No justifica un asesinato, ¿no? Y lo peor de todo es que luego van a la cárcel y entonces imagínense, ¿no? El machismo también fomenta la violación. Vemos muchos hombres que se creen muy importantes con derecho de tomar a la fuerza
a mujeres y a veces hasta jovencitas, menores de edad, y tantas cosas horribles que se escucha y se ve en la televisión, ¿no? En los diversos medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque el machismo les enseñó eso, como que las mujeres no tienen derecho a que se respeten sus partes, ¿no? A gritar, a tratarlas mal, las insultan, las desvalorizan diciéndole que ellas no son capaces de estudiar o capaces de lograr un puesto de trabajo y así, ¿no? Lenguaje sexista también, cuando utilizan estas palabras, bueno, no las voy a decir aquí, ¿no? Un poco vulgares, diría yo, para referirse a una mujer, ¿sí? La publicidad sexista, donde vemos muchas mujeres en tanga y todo lo demás, ¿no? Por vender el humor sexista, cuando se desprecia a una mujer porque está gorda o porque tiene ciertas características diferentes a otra, es pequeña o es muy alta o no tiene mucha nalga o no tiene mucho busto o no tiene mucha cintura o cualquier cosa, ¿no? Entonces se ve que hay hombres pues que empiezan a hablar mal o porque se ha divorciado o porque le fue mal con alguien que le engañó y tuvo un hijo o tantas situaciones, ¿no? Chantaje emocional también, las culpan. Sí, vemos mucha gente que se ha visto violaciones y encima las culpan de que ellas son las culpables. Vemos en otros países, ¿por qué? Porque ellas lo han seducido y todo. O sea, los hombres no aceptan su culpa y eso es el machismo. Son aquellos hombres que son machistas. Gracias a Dios ya nuestra sociedad se está limpiando de esa mentalidad antigua, ya no está existiendo, pero todavía quedan algunos, ¿no? Pero esto es cuestión pues de tiempo para que la sociedad se vaya educando. Y aquí vemos lo que mencionó en la lectura, la sociedad patriarcal. Y continuamos. ¿Por qué crees que a las niñas se nos recomendó estar calladas? ¿Crees que nuestro destino era casarnos y ser mamás, aceptar en silencio las agresiones? También por muchos años se nos privó del conocimiento y se cayó nuestra voz. ¿Ha cambiado esta situación? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Ya? Eso deben escribirlo ustedes aquí, lo van a responder. Esa ya les dejo para que ustedes lo hagan, ¿ya? Pero no se olvidarán de hacerlo, porque a veces yo no respondo y ustedes